Continuamos con los componentes de la enfermedad. Anteriormente ya pudimos ver conceptos y algunos ejemplos de lo que es etiología, patogenia, anatomía patológica, síntomas, signos, diagnóstico, y vamos a continuar con lo que son las pruebas complementarias. Las pruebas complementarias van a confirmar o descartar una enfermedad en concreto antes de iniciar un tratamiento. En ocasiones no nos ofrece ningún tipo de información útil, sobre todo cuando se solicitan sin ningún tipo de criterio o no existe un diagnóstico diferencial. Entonces es muy importante que el médico pueda guiar las exploraciones complementarias o pruebas complementarias de acuerdo a un diagnóstico posible. Y bueno, pues tendremos pruebas de laboratorio. Vamos a tener pruebas de sangre en las cuales se mide lo que viene siendo la biometría hemática. Vamos a ver anatomía y morfología de las células sanguíneas. Luego también en sangre se puede determinar lo que vienen siendo los niveles de glucosa, urea, creatinina, ácido úrico a través de una química sanguínea. El perfil de lípidos, el perfil tiroideo, un perfil hormonal, las enzimas cardíacas, la prueba de embarazo, que también esta se puede hacer en orina. Tenemos también pruebas inmunológicas. Estas se hacen en sangre generalmente. Entonces tenemos en orina pues el examen general de orina, o se puede solicitar exámenes químicos de orina, por ejemplo la determinación de calcio, los exámenes de excremento que se hacen de diferentes maneras para poder determinar, por ejemplo, una amiba en fresco o una serie de recolección de excremento que se le llama coproparasitoscópico seriado, para identificar la presencia de algunos parásitos. Tenemos también algunos exámenes de líquidos corporales. Cuando se sospecha que hay alguna infección, entonces lo que se hace, por ejemplo, en un líquido cefalorraquídeo, en un líquido pleural, se pueden hacer, y hay varios líquidos corporales. Tenemos también que podemos hacer algunos cultivos. Aquí tenemos, por ejemplo, un medio de cultivo donde ya vemos el crecimiento de algunas colonias, y con las características vamos a determinar qué tipo de bacteria es. También se pueden hacer algunas observaciones en fresco. Cuando tomas un exudado faríngeo, por ejemplo, un exudado vaginal, primero lo ves en fresco para ver qué tipo de células o qué parásitos pudieran encontrarse. Y ya después pues se hacen observaciones, pero ya en tinciones. Otro punto que tenemos serían las técnicas de diagnóstico por imagen. Tenemos la ecografía. La ecografía, bueno, es una técnica que no es invasiva, por lo que se puede hacer para pues ver cómo está el embrión o el feto si una persona está embarazada, ¿verdad? Es a través de ultrasonido que nos va a generar una imagen. Tenemos las radiografías simples, que ya sabemos que es a través de los rayos X. Tenemos también las tomografías computalizadas, que esto es como un escaneo con rayos X, solo que alrededor, y nos puede identificar fácilmente un tumor o alguna anormalidad. Las resonancias magnéticas son de muy alta resolución y en menos tiempo, ¿verdad? Aquí se va a utilizar un campo electromagnético, y pues aquí sí vamos a poder ver todo: músculos, articulaciones, venas, algunos órganos, y esto nos va a ayudar mucho a detectar alguna anormalidad. Tenemos también lo que viene siendo los estudios de emisiones de positrones, en donde tú puedes identificar claramente cómo un cáncer se puede ir diseminando. Los aparatos que se utilizan
para estos estudios son muy similares. Aquí tenemos uno, solo que la manera de funcionar, la técnica, pues va a ser diferente. En la tomografía rayos X, aquí vamos a tener campos electromagnéticos y aquí vamos a tener emisión de positrones. Las técnicas endoscópicas. Tenemos varias técnicas endoscópicas. Aquí vamos a utilizar un aparato que tiene un tipo sonda y que al final tiene una camarita con la que se puede ir observando cómo está la pared intestinal, cómo está, por ejemplo, aquí vemos qué lesiones, qué alteraciones puede tener, pero esto se puede hacer en una fibrobroncoscopía, o sea, para ver bronquios, para ver colon, para ver estómago, ¿verdad? Y así laringe, tráquea, vamos a ver, estas son las técnicas endoscópicas. Tenemos las biopsias, que también son muy útiles para establecer un diagnóstico. Aquí vas a hacer una punción, vas a tomar una muestra de tejido de diferentes zonas y la vas a analizar en el laboratorio. De esta manera pueden ver ustedes las diferentes pruebas complementarias que tenemos. El octavo componente de la enfermedad es el tratamiento. En medicina, tratamiento es el conjunto de medios de cualquier clase cuya finalidad es la curación o el alivio de las enfermedades o síntomas. Son sinónimos. Yo puedo decir que un tratamiento puede ser una terapia, un proceso terapéutico, cura o un método curativo. El noveno sería el pronóstico. Vean qué interesante todo lo anterior. En medicina, el pronóstico generalmente de una enfermedad va a ser un conjunto de datos que ya tiene el médico sobre la posibilidad de que algo ocurra. ¿Qué situación puede ocurrir si ya se tiene un diagnóstico? Ya se sabe qué enfermedad es. Bueno, ahora, ¿qué es lo que va a pasar en el transcurso de toda la historia natural de la enfermedad? El pronóstico va a ser la predicción de los sucesos que ocurrirán en el desarrollo de una enfermedad en términos estadísticos. Este conjunto de datos se obtiene de los múltiples estudios clínicos que ya mencionamos y que se van realizando dependiendo de la enfermedad que se tenga. El pronóstico se puede expresar de una forma cualitativa o cuantitativa. Cuando es cualitativa podemos decir, bueno, tenemos, el pronóstico, tenemos un buen pronóstico, tenemos un mal pronóstico o un pronóstico intermedio, que puede ser también leve, moderado o grave. Pero cuando hablamos de un pronóstico reservado, es un pronóstico incierto, desconocido, donde cuando el médico te dice mi pronóstico es reservado, pues tú te puedes sospechar de lo peor. Y cuando hablamos de una forma cuantitativa de expresar el pronóstico, es cuando el médico tiene los suficientes elementos para poderte decir, tiene un porcentaje de tal supervivencia o tiene aproximadamente tantos meses de vida, y aquí ya te están hablando de un pronóstico, pero cuantitativo. El décimo componente es la historia natural de una enfermedad. La historia natural de una enfermedad es toda la evolución, toda la secuencia de pasos o acontecimientos que le van sucediendo al organismo, desde la etiología hasta la curación, la cronicidad o la muerte del individuo. Y esta historia natural de la enfermedad es la evolución de una enfermedad sin intervención médica. Las enfermedades se han estudiado, ¿verdad? Sin intervención médica, pero cuando ya tenemos la intervención y que ya tenemos la historia natural de la enfermedad, esto nos puede ayudar mucho a los tratamientos.
Entonces, a través de esta historia yo puedo conocer la causa de la enfermedad, pero también puedo conocer los medios de prevención, el diagnóstico, el tratamiento y hasta el pronóstico de la enfermedad. Los datos objetivos y subjetivos concernientes a la historia natural de una enfermedad van a estar reflejados en la historia clínica del paciente. La mayoría de las enfermedades va a tener 3 fases, pero aquí vamos a mencionar solamente 2. La prepatológico preclínica, donde el individuo está asintomático. Aún no sabemos que tiene una enfermedad, no tiene síntomas, pero de alguna manera se puede detectar la enfermedad. Y voy a tener una fase patológica o clínica donde sí va a ser posible diagnosticar esa enfermedad. La otra fase es la fase postpatogénica, en donde ya lo que vemos es el desenlace de la enfermedad. Y bueno, el último componente vamos a tener la prevención. La prevención como concepto tiene sus límites, los límites de la lógica y de lo natural. No vamos a poder prevenir todo, pero se pueden llevar a prevenir cosas absurdas para evitar peligros en nuestra vida. Entonces, si yo puedo prevenir cosas que pudieran ser absurdas, yo también puedo prevenir el que una persona no llegue a una enfermedad. Es decir, logrando una adecuada salud. Y bueno, estos fueron los componentes de la enfermedad. Muchas gracias. Y bueno, pues a realizar las actividades que tienen ustedes en la plataforma. Gracias.